Las imágenes que están por ver reconstruyen la historia de una joven de 24 años que terminó atrapada junto a un hombre 10 años mayor. Un policía con antecedentes de violencia contra mujeres que nunca debió seguir armado ni en libertad. Lo que comenzó como una relación reciente terminó convertido en un caso brutal de manipulación, miedo y muerte. Horas después de entrar a la casa de su novio, la joven desaparecería sin dejar rastro. Mientras él apagaba su teléfono, huía y dejaba detrás una escena tan macabra que sus restos terminaron apareciendo calcinados y dispersos en una zona alejada de Cochabamba. Quédate hasta el final de este video para conocer todos los detalles de esta terrible historia. El caso de Betsabé Al-Asia. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 18 de agosto de 2020, varios vecinos de la zona de Maicachica, en Cochabamba, Bolivia, hicieron un descubrimiento aterrador en un área cercana al río Rocha. Entre la tierra y la maleza comenzaron a aparecer restos humanos dispersos. Lo primero que encontraron fue un cráneo, seguido por huesos de la columna, la pelvis y otras partes del cuerpo que evidenciaban un intento brutal por desaparecer a la víctima. La escena rápidamente fue acordonada por las autoridades, mientras los habitantes del sector observaban con horror lo que estaba ocurriendo. Junto a los restos, aparecieron algunas prendas de vestir, una sudadera color fucsia y una blusa negra. También se encontró un crucifijo que llamó especialmente la atención de los investigadores. La noticia se expandió rápidamente y la familia de una joven que había sido declarada como desaparecida poco tiempo antes llegó hasta el lugar. Aunque las pruebas forenses aún no habían sido realizadas, sus familiares quedaron devastados al reconocer la ropa que ella llevaba el día que salió de casa. Algunos de ellos dijeron sentirse casi seguros de que se trataba de ella, no solo por las prendas, sino porque llevaban días temiendo el peor desenlace posible. Mientras peritos levantaban cada evidencia de la escena, también comenzaron a notar señales de que el cuerpo había sido quemado. El estado de los restos dejaba claro que alguien había intentado destruir cualquier rastro del crimen. Lo que en un inicio era una desaparición, empezaba a transformarse en una investigación por feminicidio que sacudiría a Bolivia. Después del hallazgo, los restos fueron sometidos a distintos análisis forenses para confirmar oficialmente la identidad de la víctima. La incertidumbre terminó poco después, cuando las autoridades determinaron que efectivamente los restos encontrados pertenecían a Betsabé Mara Al-Asia, una joven de 24 años que llevaba desaparecida 7 días. Mientras los investigadores intentaban reconstruir cómo Betsabé terminó abandonada y calcinada en aquella zona de Maicachica, también comenzaron a retroceder en el tiempo para entender quién era la joven y cómo había llegado hasta las últimas horas de su vida. Betsabé nació en el municipio de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. Vivía junto a su familia y era conocida por quienes la rodeaban como una joven amable, tranquila y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Además de mantener una relación cercana con su entorno familiar, estudiaba la carrera de administración de empresas y tenía planes de seguir creciendo profesionalmente. Durante el año 2020, la vida de Betsabé tomó un rumbo distinto cuando comenzó a relacionarse sentimentalmente con Boris Mina Alanis, un hombre de 34 años que trabajaba como teniente de policía. Ambos eran vecinos, y Boris llevaba aproximadamente un mes intentando conquistarla antes de que ella aceptara iniciar una relación con él en julio de ese mismo año. Para la familia de Betsabé, la relación parecía reciente y todavía estaba en una etapa inicial. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a surgir detalles que después resultarían inquietantes para los investigadores. Boris no solo era un miembro activo de la policía,
sino que además tenía aspectos de su vida personal que la mujer aparentemente desconocía por completo. El 11 de agosto de 2020, entre las 3 y las 4 de la tarde, Betsabé salió de su casa después de recibir mensajes de Boris pidiéndole que fuera a verlo. Ella le comentó a su familia que iría a la casa de su novio y salió sin levantar sospechas. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a crecer dentro de su hogar. Betsabé no regresaba y tampoco daba demasiadas explicaciones. Su madre decidió llamarla para saber dónde estaba y la joven respondió que seguía en casa de Boris, pero aseguró que volvería aproximadamente en una hora y pidió que no se preocuparan. Esa hora pasó y la joven nunca apareció. Su familia volvió a intentar comunicarse con ella, pero esta vez el teléfono estaba apagado. La angustia aumentó todavía más cuando también intentaron llamar a Boris y descubrieron que el celular del hombre igualmente se encontraba fuera de servicio. A partir de ese momento, el silencio de ambos comenzó a generar temor. Mientras tanto, Betsabé había alcanzado a enviar algunos mensajes a una amiga durante esas últimas horas. En esas conversaciones, le confesó que Boris estaba ebrio, que no la dejaba salir de la vivienda y que había un arma dentro del lugar. También expresó sentirse muy asustada. La amiga notó que Betsabé tardaba demasiado en responder y después de un tiempo, dejó de contestar completamente. Desde esa noche, su familia acudió a la policía para denunciar su desaparición. Sin embargo, lejos de recibir ayuda inmediata, se encontraron con obstáculos y demoras que aumentarían todavía más la desesperación de todos. Les dijeron que debían esperar al menos 8 horas antes de formalizar la denuncia. Cuando finalmente pasó ese tiempo, la atención siguió siendo deficiente. La familia fue enviada de un lugar a otro sin obtener respuestas claras, ni acciones concretas para iniciar una búsqueda urgente. Con el paso de los días, muchas personas comenzaron a sospechar que el trato indiferente tenía relación con el hecho de que Boris pertenecía a la misma institución policial. Mientras las autoridades actuaban lentamente, la angustia de la familia crecía cada vez más. La situación comenzó a cambiar cuando Boris tampoco se presentó a trabajar al día siguiente de la desaparición. Su ausencia encendió las alarmas incluso dentro de la propia policía, ya que hasta ese momento algunos pensaban que la pareja simplemente había decidido irse por voluntad propia. A partir de entonces, la investigación tomó otro rumbo. Amigos, vecinos, familiares y agentes policiales empezaron a participar en operativos de búsqueda para localizar a la joven y también encontrar a Boris. Asociaciones de mujeres se sumaron al caso y ayudaron a difundir la desaparición en redes sociales y medios de comunicación, provocando que la historia comenzara a recibir atención pública en distintos puntos del país. La madre de Betsabé fue una de las personas que más insistió públicamente en que Boris sabía exactamente qué había ocurrido con su hija. En entrevistas y declaraciones llegó incluso a pedirle directamente que se la devolviera. Pero mientras las búsquedas continuaban, Boris seguía desaparecido. No respondía a llamadas y tampoco se comunicaba con familiares ni conocidos, haciendo que las sospechas sobre él fueran cada vez más fuertes. Luego de haber encontrado los restos, la búsqueda de Betsabé cesó y el dolor de la familia se agrandó, sumado a la angustia de dar con el culpable. La confirmación golpeó con fuerza a la familia, que llevaba días buscándola desesperadamente. Sin embargo, lo más impactante todavía estaba por revelarse. Los exámenes forenses determinaron que la causa de muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico provocado por un proyectil de arma de fuego. Además, los especialistas establecieron que la trayectoria de la bala iba de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Los investigadores también confirmaron que el cuerpo había sido incendiado después de la muerte. Aquello explicaba el estado en que fueron encontrados los restos y evidenciaba un intento deliberado de ocultar el crimen. Entre las evidencias recuperadas en la escena, el crucifijo encontrado cerca del cuerpo empezó a cobrar enorme relevancia, ya que Boris aparecía constantemente usando ese objeto en fotografías de sus redes sociales. Con estos elementos, la investigación comenzó a centrarse cada vez más en Boris. Para ese momento, él ya había desaparecido y no se había presentado a trabajar desde días atrás. La desaparición del hombre, sumada a las evidencias halladas cerca del cuerpo,
provocó que las autoridades emitieran una orden de captura mientras el caso empezaba a revelar detalles cada vez más oscuros. Después de que los restos de Betsabé fueran identificados y las evidencias comenzaran a apuntar directamente hacia Boris, las autoridades emitieron oficialmente una orden de captura contra el teniente. Desde ese momento, los investigadores comenzaron a revisar cada uno de sus movimientos y a interrogar a personas de su entorno más cercano. Las declaraciones y contradicciones encontradas durante esos interrogatorios llevaron a varias detenciones. Entre los arrestados estaban el hermano de Boris, la esposa de su hermano, la madre del hombre y también una expareja con quien tenía un hijo pequeño. Según las investigaciones, esta mujer había mantenido comunicación constante con Boris mientras él permanecía oculto y además le habría enviado dinero para ayudarlo a escapar. Las autoridades también descubrieron que Boris supuestamente planeaba reencontrarse con esa expareja para retomar la relación y huir juntos. Pero ella no fue la única persona relacionada sentimentalmente con él. La investigación reveló que el policía mantenía otra relación paralela mientras estaba con Betsabé. Esa otra joven contó que Boris permaneció escondido en su casa entre el 13 y el 15 de agosto. Durante esos días, ella le dio comida y dinero. Paralelamente, los investigadores sospechaban que el hermano de Boris había participado directamente en el encubrimiento y posiblemente en la desaparición del cuerpo. Finalmente, el 22 de agosto de ese mismo año, el hombre fue detenido. Las autoridades creían que estaba intentando escapar hacia Brasil para evitar ser capturado. Su arresto marcó uno de los momentos más importantes del caso, aunque todavía faltaba conocer la versión que intentaría dar sobre la muerte de Betsabé y las pruebas que terminarían destruyendo su relato. Tras ser detenido, Boris decidió declarar ante las autoridades y entregó una versión de los hechos que intentaba presentar la muerte de la mujer como un acto autoinfligido pero accidental. Según él, la discusión comenzó cuando la joven descubrió mensajes que él intercambiaba con otra mujer en su teléfono celular. Boris aseguró que ambos comenzaron a discutir dentro de la vivienda y que, en medio de la pelea, Betsabé tomó el arma de fuego de él, pensando que estaba descargada. De acuerdo con su relato, ella primero lo habría amenazado con dispararle y después habría dicho que se quitaría la vida. Según Boris, la joven colocó el arma en su cabeza y accionó el gatillo sin saber que estaba cargada. También aseguró que, tras escuchar el disparo, entró en pánico y no supo qué hacer con el cuerpo. Envolvió a Betsabé en unas colchas, la llevó hasta su vehículo y condujo durante varias horas sin rumbo claro, al punto de quedarse sin combustible, por lo que tuvo que detenerse en una estación de servicio para la recarga, y así como llenó el vehículo, también lo hizo con un contenedor de 1 galón que tenía. Luego continuó su marcha hasta llegar a una zona cercana al río Rocha. Allí, según su propia confesión, roció el cuerpo con combustible y le prendió fuego antes de regresar a su casa. Aunque Boris intentó sostener esa versión, las pruebas comenzaron a derrumbar rápidamente su relato. El informe forense indicaba que la trayectoria de la bala era incompatible con un disparo realizado por la propia víctima. Los especialistas concluyeron que, por la dirección del proyectil, resultaba prácticamente imposible que Betsabé se hubiera causado esa herida a sí misma. A esto se sumaron los mensajes que Betsabé alcanzó a enviarle a su amiga poco antes de morir. Para los investigadores, estas conversaciones destruían todavía más la versión presentada por el policía y fortalecían la hipótesis de un feminicidio. Con las pruebas forenses, la confesión parcial de Boris y todos los elementos recolectados durante la investigación, las autoridades consideraron que existían suficientes evidencias para responsabilizarlo por el feminicidio. Aunque él nunca admitió directamente haber disparado contra la joven, sí reconoció haber ocultado el cuerpo y haberlo incendiado para desaparecer las evidencias. El caso avanzó mediante un proceso abreviado y, durante la audiencia judicial, Boris Mina Alanis fue declarado culpable. La justicia boliviana le impuso una condena de 30 años de prisión. Para la familia de Betsabé, la sentencia representó al menos una sensación parcial de justicia después de días marcados por la angustia, la incertidumbre y el horror de descubrir cómo había terminado la vida de la joven. En cuanto a las demás personas involucradas, únicamente el hermano de Boris y la esposa de este recibieron condenas por encubrimiento.
Ambos fueron sentenciados a 2 años de prisión por haber ayudado al policía mientras permanecía escondido. También llegaron a surgir sospechas sobre posibles policías implicados en el caso, aunque las autoridades evitaron revelar nombres mientras continuaban las investigaciones internas. Durante todo el proceso, otro detalle generó indignación pública. Boris ya había sido denunciado en 2018 por una expareja por intento de feminicidio. Sin embargo, aquella causa fue archivada después de que la víctima desistiera y de que se afirmara que el hombre no tenía antecedentes de violencia. Para muchos, ese antecedente ignorado se convirtió en una advertencia que nunca fue tomada con la seriedad necesaria. Finalmente, familiares, amigos y muchas personas que siguieron el caso acompañaron a Betsabé en una ceremonia de despedida. Entre el dolor y la tristeza, sus seres queridos aseguraron sentirse al menos tranquilos de que el responsable había sido condenado. Pero la historia dejó una marca profunda, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por las fallas y demoras que rodearon la investigación desde las primeras horas de su desaparición. Casos como el de Betsabé vuelven a dejar una pregunta incómoda y dolorosa. ¿Cuántas señales tienen que aparecer antes de que una denuncia de violencia contra una mujer sea tomada realmente en serio? Boris ya había sido denunciado años antes por una agresión grave, pero el caso terminó archivado y él siguió armado, con autoridad y libre para continuar haciendo daño. La tragedia no comenzó el día en que Betsabé desapareció. Comenzó mucho antes, cuando las advertencias fueron minimizadas y el peligro fue ignorado. También resulta imposible no cuestionar la reacción inicial de las autoridades durante las primeras horas de la desaparición. Mientras una familia buscaba desesperadamente ayuda, les pedían esperar, los enviaban de un lugar a otro y nadie parecía actuar con urgencia. El tiempo perdido en casos así puede significar la diferencia entre encontrar a una víctima con vida o terminar recogiendo restos humanos días después. Y cuando el principal sospechoso pertenece a la propia policía, la desconfianza social se vuelve todavía más profunda. La historia de Betsabé no solo habla de un feminicidio brutal, también refleja cómo muchos agresores continúan escalando su violencia porque anteriormente no enfrentaron consecuencias reales. Denuncias archivadas, víctimas desprotegidas y señales ignoradas crean el escenario perfecto para que hombres violentos sigan avanzando hasta cometer crímenes irreversibles. Y cuando finalmente ocurre lo peor, ya es demasiado tarde para corregir todo lo que no se hizo antes. ¿Crees que Boris habría llegado tan lejos si su antecedente anterior hubiera sido tratado con seriedad? ¿Piensas que las autoridades actuaron tarde porque el principal sospechoso era policía? ¿Hasta qué punto las denuncias ignoradas terminan convirtiéndose en futuras tragedias? Te leo en comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.